Hermanos y amigos, nuevamente les saludo en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la honra y toda la gloria. Nos toca meditar en esta oportunidad con la palabra de Dios y hacemos primeramente nuestra confesión de fe con su Biblia en alto. Diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Hoy día tratamos el tema, domingo, la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo constituye uno de los pilares de la fe cristiana. La muerte de Jesús sin la resurrección no hubiera significado absolutamente nada. Pero algo podemos estar seguros: de que el Señor murió y resucitó y dejó la tumba vacía. Amén. Primer libro a los Corintios, capítulo 15, verso 14. Primer libro a los Corintios, capítulo 15, verso 14. Dice así la palabra de Dios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección era el tema esencial que causaba mucho regocijo. La carga del mensaje de la iglesia cristiana primitiva, o sea, la iglesia del primer siglo. Y del modo que es más grande, de los evangelios, de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, por ejemplo, llegó a decir en una forma categórica: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Dicho de otro modo, si Cristo no resucitó, no tenemos evangelio, o sea, no tenemos buenas nuevas. Todo lo demás, acontecimiento en la vida, enseñanza, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues no cobran sentido porque se refería a un hombre. Si no hubiera resucitado, pero Él resucitó de los muertos. Por eso, el evangelio de la resurrección es el corazón del mensaje. Diga: el evangelio de la resurrección es el corazón del mensaje. Número 1. Es revelado en la profecía. Es revelado en la profecía. Salmos 16:10. Salmos 16:10. Y la palabra de Dios dice así, Salmo 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí Seol es una palabra hebrea que significa el sepulcro. Una relación personal que uno tenga con nuestro Creador le dará a los creyentes la seguridad de una vida futura con nuestro Dios y la certeza de que no nos va a abandonar en el sepulcro. Ahí no vamos a quedar abandonados, no. Los apóstoles, Pedro y Pablo, aplicaron este versículo a Cristo y su resurrección. Mira lo que dice Isaías 53:10. Isaías 53:10.
La palabra de Dios nos dice así, Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Era la voluntad de nuestro Dios, el Padre, que su Hijo fuese enviado a morir en la cruz por un mundo perdido. Al hacer de Cristo el sacrificio expiatorio para todos los pecados, se ha cumplido el plan redentor de nuestro Dios de conducir a muchas personas a la salvación. Por eso dice la palabra, vivirá por largos días. Eso significa que resucitará de los muertos y vivirá ¿para qué? Para siempre. Número 2. He demostrado por el Señor Jesucristo. He demostrado por el Señor Jesucristo. El Señor habló de su resurrección. Diga, el Señor habló de su resurrección. Mateo, capítulo 17, verso 22 y verso 23. Mateo, capítulo 17, verso 22 y verso 23. Dice así la palabra del Señor. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo al Hijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Una vez más, el Señor Jesucristo predijo su muerte. Pero aún más importante todavía fuera que hablara de su resurrección. Desafortunadamente, los discípulos solo oyeron, ¿qué cosa? La primera parte, la palabra de Jesús. Entonces llegaron a desalentarse. No entendieron, porque Jesús quiso volver a Jerusalén, al centro del conflicto. Los discípulos no entendieron totalmente el propósito de la muerte del Señor y la resurrección hasta el día de Pentecostés. Después de todo, los discípulos estuvieron siempre con el Señor Jesús, vieron sus milagros, oyeron sus palabras y aún así tuvieron dificultad para comprender más allá de lo que pasó en sus preguntas o dudas. Sin embargo, ellos siguieron creyendo en el Señor. Mateo, capítulo 26, verso 32. Mateo 26, 32. Dice la palabra de nuestro Dios así: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Una vez más, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Puede ofrecerse varias razones. ¿Por qué Cristo fue a Galilea a reunirse con sus discípulos? Todos eran de ahí. Quería apartarse de Jerusalén, el foco principal de oposición. ¿Sí? Quería iniciar la obra del pastoreo de su rebaño, donde había ministrado antes el escenario efectivo para la gran comisión. Justamente era Galilea. Marcos, capítulo 9, 9 al 10. Marcos, capítulo 9, 9 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Marcos 9, 9 al 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Jesús
pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que no dijeran nada acerca de lo que ellos habían presenciado, porque no lo comprenderían hasta que resucitase. Entonces se darían cuenta que solo muriendo podía resucitar, mostrando el poder de la muerte y su autoridad para ser rey de todos. Los discípulos no serían testigos poderosos de Dios mientras no captaran por completo esta gran verdad que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Por eso era natural que los discípulos se sintieran confundidos acerca de su muerte y su resurrección, pues no podían ver el futuro. Por otro lado, tenemos lo que la Biblia habla, es la verdad total, revelada por parte de nuestro Dios. La Biblia nos da a nosotros el significado completo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. No tenemos entonces excusa para nuestra incredulidad. Jesús fue resucitado por el poder divino. Diga, Jesús fue resucitado por el poder divino. Hechos, capítulo 2, verso 24. Hechos, capítulo 2, verso 24. La palabra de Dios dice, Hechos, capítulo 2, verso 24. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En su prédica, el día de Pentecostés, Pedro dijo a la gente que Jesús de Nazaret realmente había muerto, llevado a la muerte por ellos semanas antes. Para los miembros de ese auditorio debería haber sido ya el final, ahí se acabó todo. Pero en Jesús Dios le dio vuelta al curso normal de la naturaleza. Dios le devolvió la vida a Jesús y lo exaltó a su mano derecha. Por eso es importante que nosotros adoremos a aquel que le dio vuelta a su funeral y abrió un nuevo mundo de posibilidades. Juan, capítulo 2, verso 19. Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Una afirmación imposible. Destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Las acusaciones se propagaron como un incendio. Los sacerdotes principales y el Sanedrín buscaron pruebas falsas contra el Señor para llevarlo a la muerte. No pudieron encontrar ninguna, así es que presentaron varias acusaciones y dijeron a la asamblea que Jesús afirmó que podría destruir y reedificar el templo en 3 días. La insinuación era injusta e inexacta. Estos hombres claramente cambiaron la verdad para hacer creíble sus acusaciones. La verdad en este texto, en Juan capítulo 12, en el verso 19, dice destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús habla de su muerte y resurrección. El templo a que se refería era su cuerpo físico, no el edificio físico. Esto le dio como respuesta a los cambistas que rechazaban la autoridad de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios para limpiar el templo, para purificarlo. Por lo tanto, entonces, los judíos tomaron las palabras literales de Jesús y la usaron ¿para qué? Para crear acusaciones infundadas contra nuestro Señor. Romanos capítulo 1,
verso 4. Romanos, capítulo 1, versículo 4. La palabra de Dios dice así, Romanos, capítulo 1, verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él y Dios Padre declaró en voz alta: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús también declaró al pueblo judío: Hijo de Dios soy. O sea, los milagros de Jesús declaraban que Él era Hijo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios trajo de nuevo a la vida a Jesús, después que permaneciese muerto en la tumba por 3 días, esta fue una gran prueba final de que Jesús era el esperado Mesías, el Hijo de Dios. Jesús declarado Hijo de Dios con poder, dice la palabra de Dios. Entonces, esta declaración final tiene una gran relevancia, mira, personal para nosotros que creemos en Jesús. Porque si el Espíritu de Dios tenía el poder de resucitar a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu que habita en nuestros corazones, Él nos resucitará a vida eterna también. Amén. Número 3. La esperanza del creyente. La esperanza del creyente cristiano. La esperanza del creyente cristiano. Romanos, capítulo 8, verso 11. Romanos, capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios dice así, Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es promesa de Dios o garantía de vida eterna para quienes creen en Él. El Espíritu ahora está en nosotros por fe, y por fe estamos seguros, con toda confianza, con toda seguridad, que viviremos con Cristo por la eternidad. Amén. Filipenses, capítulo 3, verso 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. La palabra de nuestro Dios dice así. Filipenses, capítulo 3, verso 21. Dice la palabra: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, el cuerpo de la humillación no representa acá una actitud negativa hacia el cuerpo humano. Sin embargo, el cuerpo que recibiremos cuando resucitemos será similar al cuerpo resucitado de Cristo. Aquellos que lucharon contra el dolor, que lucharon contra las limitaciones físicas o la incapacidad, pueden tener una maravillosa esperanza en la resurrección. Segundo libro a Timoteo, capítulo 2, verso 8. Segundo libro a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. La palabra de Dios dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En Éfeso, los falsos maestros eran un verdadero problema. En los tiempos de Timoteo, muchos afirmaban que Cristo era divino,
pero no humano. Dios, pero no hombre. Y en nuestros días, con frecuencia, escuchamos decir que Jesús era humano, pero no divino. Hombre, pero no Dios. Uno u otro punto de vista dentro de las buenas nuevas de que Jesucristo ha llevado nuestros pecados sobre sí mismo y nos ha reconciliado con Dios. Este versículo, Pablo establece con firmeza que Jesús es completamente hombre, dice el linaje de David, y totalmente Dios, resucitado de los muertos. Esta es una doctrina importante para todo cristiano. El evangelio de la resurrección es el corazón del mensaje. Diga, el evangelio de la resurrección es el corazón del mensaje. Jesucristo lo había dicho a sus discípulos, que moriría, pero también había dicho que resucitaría. Entonces, el Cristo que había estado presente ahora llegaba a ser espiritualmente omnipresente. Por eso la resurrección del Señor, más que la revivificación de un cuerpo muerto, fue la elevación de toda su personalidad a un plano más elevado de su existencia. Él venció la muerte, salió victorioso sobre todas las limitaciones que le habían sido impuestas en una vida vivida en la carne. Ahora Él es espiritualmente omnipotente y omnipresente. Jesús le recuerda lo que había dicho mientras estaba todavía con ellos. Les había dicho que moriría y que resucitaría, pero ellos no lo habían creído. Ahora, después que habían entonces ocurrido los hechos, comenzaron a verlo a la luz de lo que el Señor le había dicho. Jesús, después de resucitar, se apareció a María Magdalena, a Pedro, a los dos caminos a Emaús, ¿ve? Y le hablaba todo lo que había sucedido. Asimismo apareció a toda la compañía de los apóstoles, estando a la mesa. Habían cerrado cuidadosamente las puertas, puesto que había mucha razón de temor de la noticia del acontecimiento de la mañana. Despertaron contra ellos un fuerte odio y temor de los fariseos. Y el Señor apareció y calmó sus temores. No estaba sujeto el Señor a todas las leyes que gobiernan nuestra vida. Podía pasar libremente el Señor las puertas cerradas. Mira, entonces cuando quería podía el Señor manifestarse, podía hablar, podía detenerse, podía caminar. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 1, 9 al 11. Hechos, capítulo 1, 9 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios así. Hechos, capítulo 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Después de estar 40 días con sus discípulos, porque 40 días estuvo, dice la Biblia, por ejemplo en Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Regresó al cielo.
Fue importante que los discípulos vieron a Jesús ascender al cielo, porque así no tendría duda alguna de lo que era Dios y que su hogar era el cielo. Los dos hombres vestidos con túnicas blancas eran ángeles. Anunciaron que Jesús volvería en la misma forma en que se había ido, corporal, visiblemente. Por eso la historia del mundo está compuesta por hechos no improvisados, ni es cíclica, o sea, repetitiva. La historia del mundo se dirige hacia un punto específico, el regreso de Jesús, quien juzgará a la humanidad y gobernará sobre la tierra. No debemos quedarnos mirando al cielo, sino preparémonos para su regreso repentino. Por eso hay que ser, ¿qué cosa? Un testigo fiel, trabajando arduamente, proclamando las buenas noticias en estos tiempos difíciles, para que otros también participen de las grandes bendiciones de Dios. Maranata, el Señor viene. Amén. Ustedes son personas bendecidas, prosperadas y victoriosas. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.